Hola, hola a todos. Hoy retomamos nuestro canal de YouTube y te quiero hacer una invitación especial. Si te gusta este video, por favor apretá el icono que tenés ahí abajo para que este video también sea difundido y llegue a más personas. Hoy voy a tratar la profundización en el árbol de la vida. El árbol de la vida es el símbolo central de la Cábala y opera en los distintos universos que alguna vez comentamos en videos anteriores. Opera tanto en el universo de Atzilut, en el universo de Briah, en el universo de Yetzirah y el universo de Asia. El árbol de la vida es la manifestación del infinito en el plano finito. Está compuesto por 10 dimensiones o 10 sefirot y 22 canales. Las 10 sefirot más los 22 canales forman lo que se denomina los 32 senderos de sabiduría. Una dimensión corresponde a los círculos que ustedes observan en el gráfico del árbol de la vida, y cada uno de estos círculos corresponde a una dimensión diferente, que es un tipo de energía que tiene una función determinada. Los canales corresponden a todo el sistema de interconexión y de comunicación entre las distintas dimensiones que permite una unificación de las dimensiones en un todo. Si no existiesen estos canales, operaríamos de forma fragmentada. Hoy vamos a profundizar el árbol de la vida en el universo de Yetzirah. Es el universo de la formación. Es donde habitan todas nuestras emociones, donde habitan nuestros pensamientos. Es el mundo psíquico y es el mundo emocional. El universo de la formación, o Yetzirah, es un universo de intermediación. Conecta la parte de nuestra alma que conoce su sentido, que conoce su función, conoce lo que viene a ser en este plano de la realidad, lo conecta con la acción específica, con la materia, con el plano de la acción. Es decir, todas nuestras emociones corresponden a un sistema intermedio que posibilita la manifestación de la función que nuestra alma viene a hacer en este plano de la realidad. El problema que muchas veces nos encontramos en este universo es que, dado nuestros bajos niveles de conciencia, muchas veces no llegamos a conectar con nuestra propia función, con nuestro sentido del alma. Entonces quedamos operando en el universo de Yetzirah, tratando de lidiar, de reequilibrar todos los desequilibrios que están operativos dado nuestros bajos niveles de conciencia. Entonces resulta fundamental elevar nuestros niveles de conciencia de modo de poder manifestar en esta realidad lo que el alma vino a hacer, lo que el alma tiene como sentido, como misión en este plano de la realidad. Dijimos que el árbol de la vida está compuesto por 10 dimensiones y 22 canales. Las dimensiones son un tipo de energía específico, bien determinado, que tiene una función determinada y son más objetivas. En cambio, los canales, todo el sistema de comunicación y de interconexión de las dimensiones, son más bien de carácter subjetivo. Por los canales va a transitar
la conciencia. Y es la conciencia, de acuerdo a su nivel subjetivo, es la que va a optar por recorrer diferentes senderos dentro de los canales. Es decir, por los canales existen senderos internos. Y es la conciencia que, de acuerdo a su nivel o a su nivel evolutivo, va a elegir qué senderos va a transitar. El árbol de la vida está compuesto por 3 tríadas más Malkut, más el ámbito material, terrenal, concreto. Entonces, tenemos una tríada mental compuesta por la tríada superior, Keter, Jochma y Binah, una tríada intermedia, más bien de tipo emocional, de carácter interior, compuesta por Gesed, Geburah y Tiferet, una tríada emocional más bien exterior, es la forma en que mi identidad se va a expresar en el mundo exterior, y está compuesta por Netzach, Od y Esod. Y por último tenemos a la dimensión de Malkut, que corresponde con el mundo material, el mundo concreto, el mundo de la acción. Hoy voy a desarrollar brevemente cada una de las dimensiones. Voy a comenzar por la dimensión que está más abajo, la más tangible, la más concreta, para luego ir subiendo, ascendiendo en el árbol de la vida hasta llegar a la dimensión más sutil, que es Keter. Entonces, comenzaré por la dimensión de Malkut. Malkut es la realidad física, la realidad concreta. Es el universo material, es el universo de la energía más densa. En el universo de Yetzirah, Malkut corresponde con nuestra propia percepción de la materia. No es la realidad tal como es, sino como nosotros la percibimos. ¿Es la realidad producto de nuestros sentidos? ¿Nuestros sentidos pueden percibir la totalidad de la realidad que se manifiesta? ¿O son nuestros sentidos limitados? Entonces, la realidad que percibimos se limita o está restringida por la capacidad de nuestros propios sentidos. Los animales captan una realidad diferente a la del ser humano y captan una realidad diferente porque la percepción de sus sentidos cambia. Es decir, por ejemplo, los gatos tienen un nivel de audición mucho más fino, mucho más elevado que la capacidad de audición del ser humano, con lo cual habitan una percepción de la realidad diferente. Además, cada uno de nosotros percibe la realidad de una forma diferente. Al ser la materia la forma de manifestación de la energía más densa, también resulta más difícil correr los velos de la materia y descubrir lo que la materia oculta. La materia oculta más de lo que revela. Por ello, el aprendizaje es en la materia, en la acción concreta, porque es a través de la acción que corremos los velos de la materia y podemos descubrir lo que se oculta, lo que está detrás. Por ello, en Cábala hablamos de un aprendizaje por la experiencia concreta.
Este es el máximo nivel de entrenamiento del alma. La materia es un sistema que oculta los universos más sutiles. La materia es el revestimiento más denso de los universos más sutiles. Por ello es a veces más difícil, más complicado poder revelar lo que la materia oculta. Y muchas veces nos quedamos con la percepción de que la materia es lo único que existe. Lo que nos trae la Cábala es que la materia oculta más información de la que revela. Y es nuestra tarea, a través de elevar nuestros niveles de conciencia, que podemos revelar la información oculta detrás de los velos de la materia. Y esto es únicamente posible elevando nuestra conciencia. El misterio sigue siendo misterio por nuestras propias limitaciones. En realidad, todo está revelado en el universo. Son nuestras limitaciones en cuanto a nuestra capacidad de percibir realidades más sutiles las que limitan la realidad en sí misma. En el plano de la materia, vivimos en la máxima fragmentación, en la máxima división. Hay veces que vemos a los opuestos como irreconciliables. Y al habitar la máxima fragmentación, requiere un trabajo mayor el proceso de unificación. Este proceso de unificación solo es posible elevando nuestra conciencia. El campo de acción material es la forma que el alma tiene de seguir elevándose en sus niveles de conciencia. Es la forma de aprendizaje del alma. Bajar los niveles superiores del árbol de la vida en el ámbito de la materia permite elevar nuestra conciencia no solo en el ámbito material, concreto, en el ámbito de Malkut, sino por fractalidad a todo el árbol. Para ello es necesario descubrir la función de la materia como puente, como conexión del sentido de mi alma al plano material, y no como fin en sí mismo, no considerar a la materia como un fin último, sino como un paso necesario para que el alma siga creciendo, siga evolucionando. Cuando consideramos a la materia como un fin último, como nuestro último objetivo, operamos en el desequilibrio de esta dimensión que es el materialismo extremo. También podemos caer en otro desequilibrio en el ámbito de la materia si nos fugamos de ella, es decir, decimos no me interesa nada de la materia, me fugo, y ahí también estamos operando en desequilibrio porque estamos negando una dimensión del árbol de la vida. Pasamos a la dimensión de Yesod, el fundamento. Aquí aparece el ego, el yo social, aparece mis vínculos, cómo me vinculo con el exterior. También aparecen todos los condicionantes, ya sean familiares o sociales. Estoy accionando o estoy manifestándome de acuerdo a lo que yo soy, o estoy manifestándome de acuerdo a los condicionantes exteriores y de acuerdo a lo que los demás quieren de mí. ¿Cómo es mi expresión social? Aquí pueden existir muchos condicionantes familiares, sociales, que nos van moldeando y nos van
condicionando nuestra expresión personal. En esta dimensión se nos hace necesario poder distinguir si los elementos que estoy expresando corresponden a mi yo interior o corresponden más a una demanda exterior, a lo que los demás quieren que yo haga o que yo manifieste. Pasamos ahora a la dimensión de Od, la gloria o el esplendor. Aquí se encuentra el lenguaje estructurado. Es mi capacidad de expresión a través de la palabra. Acá hay un bien decir que resultaría en una bendición o en un mal decir. ¿Cómo uso mi palabra? ¿La uso para construir o para destruir? ¿Cómo expreso los conceptos? Ya sabemos que todos los conceptos son limitados. Es muy difícil poder abarcar en un concepto, en una palabra, dentro del lenguaje, todo el sentido que quiero transmitir. Aquí el desafío consiste en utilizar el lenguaje estructurado de manera tal de ir incluyendo realidades más sutiles que antes resultaban más difíciles de transmitir a través de la palabra. También se nos presenta la cuestión de saber si estoy utilizando el lenguaje para expresar lo que realmente pienso y siento, o estoy utilizando el lenguaje para manipular al otro, o estoy callando cuestiones que debería estar expresando. Pasamos a la dimensión de Netzach, la victoria. Aquí en esta dimensión tenemos la expresión emocional. Tenemos también el arte, la música, como formas de expresión emocional. ¿Puedo expresar mis emociones? ¿O por el contrario, tengo explosiones emocionales? ¿Cómo es la expresión de mis emociones? En esta dimensión somos en función de nuestra capacidad de expresar mi lado emocional. ¿Puedo reconocer mis emociones? ¿Puedo identificarlas? ¿Puedo descubrir el mensaje que cada una de ellas me trae? ¿Qué mensaje oculto trae esta emoción que estoy sintiendo ahora? Hasta aquí hemos visto las 4 dimensiones inferiores del árbol de la vida y estas son las dimensiones más bien de carácter exterior. Es como mi interioridad se va a manifestar en el exterior. A partir de ahora, en las 6 dimensiones restantes, solo serán percibidas en mi interior, por mí mismo. Son dimensiones interiores. Continuamos con las dimensiones emocionales interiores y comenzamos por Geburah, la fortaleza. Y aquí nos encontramos con nuestra capacidad de poner límites, de autolimitarnos y de poner límites a los demás. También nos encontramos con nuestra capacidad de recibir. ¿Sé recibir del otro? ¿Puedo apreciar lo que recibo? También cuando recibimos le damos la oportunidad al otro que se exprese, que dé, que se entregue. Y si no tenemos límites hacia nosotros mismos o hacia los demás, va a ser difícil que podamos identificar nuestro deseo. En la medida que puedo identificar mi propio deseo, voy a poder estar más disponible para autolimitarme
y poder limitar a los demás. Es en esta dimensión que encuentro la capacidad de autolimitarme, de aceptar mis propias limitaciones. Esta es la dimensión de la fortaleza y del poder. El poder decir que no, de autolimitarnos, de limitar a los demás. Si nos desequilibramos en esta dimensión, puede suceder que le coloquemos en exceso los límites a los demás y que incurramos en la ira. La ira es un desequilibrio de esta dimensión. Pasamos ahora a la dimensión de Gesed, la misericordia. Aquí nos encontramos con nuestra capacidad de dar, con nuestro lado más dador, y podemos caer también aquí en un dar sin límites. En este dar sin límites podemos dañar a un otro, porque el otro está recibiendo algo de nosotros que tal vez lo excede o no tiene la capacidad de recibirlo. Con lo cual, Gesed y Geburah siempre van de la mano. Doy, pero con límites. Porque puede suceder que en este darme en exceso pueda caer en la humillación frente al otro. O bien en esta capacidad dadora puedo sentirme un poco superior al otro por mi propia capacidad de dar. Entonces aquí nos encontramos con los desequilibrios de sentirme inferior o superior por mi capacidad de dar. Para dar es necesario vaciarnos de nosotros mismos. Y es en ese vaciamiento que estamos más disponibles para recibir. Y aquí nos encontramos en el círculo virtuoso del dar y del recibir. Es decir, a medida que más doy, más me vacío de mí mismo, más disponible me encuentro para recibir más. Y es en esta oscilación, en el dar y en el recibir, que voy percibiendo un crecimiento personal. Y aquí no solamente nos encontramos con nuestra capacidad dadora hacia los demás, sino también para con nosotros mismos. ¿Cuánto me doy a mí mismo de aquello que necesito? ¿Puedo identificar lo que necesito y al mismo tiempo dármelo? Por lo tanto, nos encontramos con la misericordia tanto para los otros, para los demás, como para nosotros mismos. Ahora vamos a ir a la dimensión de Tiferet, la armonía, la belleza. Y en esta dimensión nos encontramos con nuestro yo interior. Si en Yesod estábamos más vinculados con el exterior, era nuestro yo social, afectado por los condicionantes sociales y familiares, aquí en Tiferet nos encontramos con nuestra propia interioridad. Y es en este contacto del yo profundo donde integro las polaridades, integro la sombra y la luz. Por lo tanto, en Tiferet nos encontramos con nuestro yo interior, con nosotros mismos. Es en Tiferet donde integro a Gesed y a Geburah, es decir, mi capacidad de dar con mi capacidad de recibir. Por lo tanto, aquí en Tiferet hay un dar para poder compartir con el otro. Y en este compartir surge el amor. Esta es la dimensión del amor, del centro del árbol. Es la dimensión del corazón. Y es en esta dimensión, la del amor, en la que está vigente el amar a los demás o amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en este amarse a nosotros mismos nos encontramos con nuestra propia autovaloración, con nuestra propia autoestima. Es en esta dimensión en la cual nos autovaloramos. Y es también la dimensión de la paz interior.
Por último, vamos a pasar a la última tríada, la tríada mental. Y vamos a comenzar por Binah, el entendimiento. Binah es nuestra inteligencia, es nuestra capacidad de organizarnos mentalmente, de organizar la realidad. Es una dimensión donde operamos en términos de lógica, de orden. Si bien esta dimensión nos da una ilusión de control de la realidad, también nos da cierta estructura racional y mental. Es a través de la Binah que organizamos, estructuramos las 7 dimensiones inferiores de modo de plasmar en la realidad una determinada idea, de llevarla a cabo, de gestionarla. También podemos caer en un desequilibrio a través del dogmatismo, es decir, de tomar un fragmento de la realidad, ya sea una idea filosófica o una creencia religiosa, como superior a las demás ideas o a las demás creencias. Es decir, fragmento, sesgo una parte de la realidad y la elevo por encima de las demás. Ahí caemos en el dogmatismo y por ende también en la idolatría. Otros desequilibrios de esta dimensión es la crítica, el perfeccionismo, cierto estado de ansiedad que muchas veces nos lleva a una paralización en la acción y una especie de control mental de la realidad que es totalmente ilusoria. No obstante, la principal virtud de esta dimensión es la capacidad de organizar la realidad de una forma estructurada, lógica, ordenada y de poder brindar una cierta estructura y estabilidad a nuestras propias ideas, a nuestra propia vida. Y es en esta organización que nos preguntamos, ¿qué es lo importante y qué es lo accesorio? En Binah tenemos la organización, la estructura, pero la idea, el contenido, viene desde la Jokhmah. Jokhmah es la dimensión de la sabiduría. Y en Cábala, ¿quién es sabio? Sabio es quien aprende de todo y de todos. En realidad en Cábala no existe un sabio, sino que todos somos aprendices de sabio porque todos estamos en un proceso continuo de aprendizaje y de crecimiento. Aprendemos de todo y de todos. Y aprendemos fundamentalmente del bien y del mal. Y es aquí, en este aprendizaje, que llegamos a una conciencia de unificación, de unidad entre el bien y el mal. No todo es tan malo ni todo es tan bueno. En todo mal hay un bien oculto y en todo bien hay un mal oculto. Aquí se origina nuestra propia conciencia de unificación de la realidad. Si en Binah operábamos dividiendo, fragmentando la realidad, aquí surge la conciencia de unificación. Y esta conciencia de unidad no es un conocimiento abstracto, es un conocimiento experiencial. Aprendemos en la experiencia del día a día. En Jokhmah captamos el todo y sus partes y su interrelación. Es decir, no vemos las partes fragmentadas, sino vemos todas sus partes en constante interrelación y comunicación entre ellas y además eso nos da un sentido de totalidad, de unidad. En Jokhmah también está el conocimiento intuitivo, nuestra propia intuición. Aparece también lo simbólico. ¿Cuánta información podemos captar de los símbolos, de realidades que no están tan manifiestas? Es un tipo de conocimiento que no proviene de procesos mentales lógicos.
Es decir, accedemos a un tipo de conocimiento, de información a través de nuestra propia intuición, a través de los símbolos. Es una parte de la realidad que no pertenece a un proceso lógico de pensamiento, sino que accedemos a una parte de la realidad que no se manifiesta tan claramente y no es captable a través de procesos mentales lógicos. Aquí es necesario contar con una buena estructura de organización mental, es decir, una buena binah, de forma que pueda captar, tomar, recibir toda esta información de la Jokhmá y generar una nueva conciencia, un nuevo conocimiento. Si no contamos con una binah capaz de recibir toda esta información intuitiva y simbólica, podemos caer en un desequilibrio que es la locura o bien la confusión. Por lo tanto, es a través de la binah que integramos todo el conocimiento intuitivo y simbólico que nos brinda nuestra Jokhmá. Y por último, llegamos a Keter, la corona. Keter es un agujero, es el agujero por donde ingresa la conciencia que asciende y desciende por todas las dimensiones del árbol de la vida. Y es aquí que llegamos a la nada misma, Keter como agujero. Es la nada misma, pero a la vez es el potencial del todo. Para llegar a Keter, es necesario descentrarse, descentrar mi yo. Y en ese descentramiento adquiero la conciencia de unidad, de unificación con el todo. Y ahí logro sentirme nada. Pero ¿podemos llegar a Keter? En realidad, a Keter no llegamos nunca, sino que siempre estamos en un proceso de crecimiento y de búsqueda de nuestro propio potencial. Keter no es un punto de llegada, no es un resultado, sino un continuo proceso de crecimiento y de despliegue de nuestra propia conciencia. Es un proceso continuo de búsqueda, de modo de alcanzar nuestro potencial y así lograr un crecimiento continuo, permanente. Y aquí no nos encontramos con el final del proceso, sino con el comienzo. Hasta aquí hemos viajado por las 10 dimensiones del árbol de la vida. Hemos ascendido y descendido con nuestra conciencia a través de todo el árbol de la vida. Y es en este proceso oscilatorio de ascender y de descender que vamos desarrollando nuestra conciencia, nos vamos expandiendo para así alcanzar nuestro propio potencial. Hasta aquí la emisión del día de hoy y los espero la próxima semana con un nuevo tema de Cábala. Los espero. Chao.